Lo primero que tenemos que comentar es lo primero es lo primero. La alocución hoy al mediodía, tan esperada desde el día de ayer, del ministro Montalvo para hablar sobre las medidas adicionales al toque de queda que se tomarían. Vamos a empezar viendo el primer corte. Fueron muchas las medidas, sí, pero vamos a empezar viendo el primer corte de las 3 que sacamos y alguna que otra que comentaremos. Veamos. Como medida adicional, los restaurantes pueden seguir operando en modalidad de entrega a domicilio y recogida y también dar servicios en espacios abiertos como terrazas. Y en las áreas interiores operar con las puertas y ventanas abiertas, manteniendo siempre 2 metros de distancia entre cada mesa. En cuanto a colmados y lugares de expendio de bebidas alcohólicas, no podrán abrir mesas para el público, por lo que toda venta deberá ser únicamente para llevar. O sea, no habrá mesa para el público, quiere decir que las personas no se van a poder sentar en los colmadones, ni a jugar dominó, ni a ingerir bebidas alcohólicas, ni mucho pero menos. Se va a poder vender hasta las 7 de la noche. Exacto, para llevarse a su casa. Lo que a mí más me preocupa también es el tema de los restaurantes. A las 7 de la noche están cerrados, es decir, la gente irá a almorzar a un restaurante, guardando el protocolo. Dentro no va a haber aire acondicionado, ventanas abiertas y distancia entre las mesas. Pero la mayoría en las terrazas al mediodía, calorcito de verano, muy rico. O sea que, como sabemos, poco a poco esos negocios van a ir quebrando uno a uno. Ya hay muchos que están al borde de la quiebra. Mira, yo conversaba hoy con el presidente de la Asociación de Restaurantes y él decía que con el primer cierre que se dio en República Dominicana, ellos calculan que quebraron el 25% de los restaurantes en República Dominicana. Y con este segundo cierre, dice él, que es probable que lleguen al 50%. Dios. Me decía que ellos emplean unas 70,000 personas en todo el país y que la solicitud que ellos le iban a hacer al gobierno era que permitieran por lo menos la venta en delivery de noche. Que de noche permitieran. Vamos a ver cómo acepta o no el gobierno esa petición. No, porque por el toque de queda los motores tampoco pueden circular. Entonces, que ellos iban a solicitar eso y que iban a solicitar también mayores incentivos fiscales, flexibilidad a la hora del pago de impuestos, porque sus ingresos se han visto mermados drásticamente, muchos de ellos incluso cerrados. Sí. Eso es tremendo para nuestra economía, es una gran empleomanía que trabaja en restaurantes y muchos emprendimientos también en ese sentido. Vamos a ver el segundo de los cortes de Montalvo que queremos comentar. Asimismo, deben cerrar nuevamente los gimnasios por tratarse de espacios cerrados y además porque el uso de mascarillas no es recomendado mientras se hace ejercicio. Por su parte, las galleras continúan prohibidas. Bueno, ahí yo quería decir algo. Igual que con los restaurantes, muchos restaurantes cambiaron su diseño interior, adaptaron el lugar con las medidas de seguridad, respetaban los protocolos y la gente también, otros no. Hay que decirlo, que vimos muchas fotos donde no se estaba respetando. Entonces, pagan justos por pecadores. Ahora, en el caso de los gimnasios, señores, hay una cadena de gimnasios que todo el mundo conoce, que es el Body Shop, que es la más grande y que emplea a una cantidad, bueno, el otro día estábamos diciendo las miles de personas que dependen de todos esos clubes que están en todo el país. Esa gente invirtieron un dineral en acomodar esos gimnasios, en abrir espacios al aire libre para poder dar las clases grupales, guardando distancia de 2 metros, las máquinas a 2 metros. He de decir que yo tengo la edad que tengo y yo fui más de 5 veces desde que lo abrieron y yo me sentía completamente segura, porque desde que llegabas
todo, te tomaban la temperatura, te daban para limpiarte las manos, te daban un spray, una toalla para ir limpiando todas las máquinas. Casi no había nadie porque no todo el mundo se atrevía a volver o podía pagar o podía seguir pagando. Hay mucha gente que ya ha dejado de pagar, Claro, están perdiendo también en claro. ese sentido. Entonces, después de esos negocios haber hecho inversiones millonarias, que otra vez, por irresponsabilidad, por un lado, de una gran parte de la población, pero también por no haber sido proactivos, y yo voy a insistir sobre ese tema, y no importa cómo me llamen y lo que me digan, no hemos sido proactivos, hemos sido reactivos. Estamos quebrando la economía. No es que el coronavirus está quebrando el mundo entero, sí, pero vamos a hablar del Caribe dentro de un momento. Vamos a ver otra cosa. Aquí, esto no lo vamos a poner, dicen que los parques públicos van a permanecer abiertos. Señores, hay que ver cómo la gente se aglomeraba en el Mirador y en todos los parques públicos, y como es al aire libre, sin mascarilla, haciendo ejercicios, pero juntos, grupetes de personas. Hay que vigilar eso también, hay que controlar eso en los parques, hay que tener vigilancia para que no haya personas que no guarden el distanciamiento, porque volvemos a lo mismo, no es nada más cerrar, es tener medidas que garanticen que todo lo que sabemos que debemos hacer para preservar nuestra integridad y la de los demás y cortar la cadena de contagio se haga. Sí. Porque de nada sirve cerrar y seguir quebrando la economía si eso no se respeta. Ahora se ratificó también la obligatoriedad del uso de las mascarillas y volvió a ratificarse nuevamente. O sea que esas personas que también están en los parques, que a veces vemos que están en situaciones de esparcimiento, no de hacer ejercicio, tendrán que ponerse su mascarilla. Pero la supervisión es totalmente necesaria. Y aquí cuando se abrió el toque de queda, vimos cómo todo el mundo salió a las calles sin ningún tipo de prurito, como si le hubieran dicho, como si nos hubieran liberado. Pero en todas partes, eso no fue aquí en República Dominicana. Sí, en todos los países tienen sus quejas. Pero en ese momento las autoridades debieron también tener pendiente eso. En un país donde hay condiciones de hacinamiento, donde los colmadones sirven de lugar de esparcimiento. Eso no nos sorprendió, populares, donde se hacen fiestas, donde vimos bares abiertos con una cantidad de personas en el mismo polígono central, sin ningún tipo de restricción. Entonces tú dices, ¿dónde están los supervisores del Ministerio de Salud? ¿Dónde están los supervisores y las autoridades para hacer valer esta medida? Y los militares, la policía. Militares que tenemos en las calles desde hace tiempo para poder prevenir que las personas que no tienen conciencia la tomen. Bueno, un punto importante es el transporte público. ¿También? A eso también se refirió el ministro Gustavo Montalvo. Vamos a escuchar lo que dijo. Se vigilará especialmente que no se produzcan aglomeraciones en plazas comerciales. De la misma forma, se limita el uso de transporte público y privado de pasajeros al 60% de su capacidad para minibuses y autobuses, tanto urbanos e interurbanos, trenes y el teleférico. Funcionará si hay una supervisión, si efectivamente alguien sube a los autobuses para certificar que se está ocupando solo el 60% del autobús. Igual los carros públicos, Porque el metro, el teleférico y todos los medios de transporte masivos. Es importante, Diana, a las 6 de la tarde, 6:15 de la tarde, imagínate tú vas a los puntos donde da el trabajo, el transporte público, y tú ves a las personas en filas porque tienen que llegar a su casa antes de las 7 de la noche. Claro. Entonces ahí se da, no dentro del vehículo, sino afuera. Se da en todas partes. Se da en todas partes y tú dices, ¿cómo entonces nosotros prevenimos esto? Se supone que había una hora y ellos lo ratificaron también el día de hoy, una hora de entrada, 3 horas de entrada y 3 horas de salida, pero eso parece que tampoco se está respetando. Señores, no es nada más dejarlo a la conciencia y a la responsabilidad ciudadana, porque el ser humano es como es. Y hay gente consciente y hay gente inconsciente. Hay gente que piensa que esto no le va a hacer nada y no entiende que con esto se lo va a llevar a otras personas que sí se han cuidado. Y hay negocios que no les importa lo que le pase a la gente con tal de vender más, sin pensar que hay otros negocios que sacrificaron económicamente una parte de su plantilla, de sus ganancias, e invirtieron dinero que no tenían para poder seguir abiertos y seguir dando trabajo por lo menos a una parte de su personal. Y ahora esos también van a pagar. Bueno, mira, estamos como en una fase 1 un poco más flexible porque el turismo se va a mantener abierto. De hecho, se
se echó hacia atrás en la primera disposición de la Defensa Civil del cierre de playas y balnearios, y solo se cierran los balnearios, piscinas, ríos, lagos, pero no las playas. No las playas. Y quedan abiertos también los aeropuertos para recibir los vuelos internacionales. De hecho, ya se explicó, Aerodón explicó que como va a funcionar para los vuelos nocturnos, tanto para el que tiene que ir al aeropuerto como el que vuelve hacia la República Dominicana o llega hacia la República Dominicana, es que deberá llevar consigo pasaporte e itinerario o el boarding pass, el pasaje, para poder demostrar que efectivamente es al aeropuerto que va, y por eso tiene la facilidad de circular en horario nocturno. Pero al principio no nos dejaban entrar a nadie de los que íbamos. Bueno, decía que solo puede ir una persona y nadie más. Una persona puede ir a recoger pasajeros. Exacto. Solamente. No O es que a va a ir llevar. la familia entera a buscarlo, No, o la adentro. familia Es entera que va a no hay llevarlo. que dejarlos adentro, punto. Sí. Ok. Y otra cosa, para terminar, sí dejaron los templos abiertos. Sí. y Lo cual tienen- no me hace sentido, y que se tienen- cierren los gimnasios y no se cierren las iglesias. Porque Exacto. eso no, Sí eso no dejaron tiene los sentido. templos abiertos, sí dejaron, ¿qué era lo que decía? Los templos. Bueno, y los qué otra restaurantes, cosa? pero no en horario nocturno. No en No en horario nocturno. nocturno. Ok, con la no restricción hay, de la vamos a ver, hay contradicción Sí. en esto y tenemos que tomarlo mucho más en serio que en marzo, inclusive, muchísimo más. Vamos a ver un mapa que nos llegó en el día de hoy. No es un mapa, perdón, es una tabla de estadísticas del Caribbean Update, de lo que ha pasado en el Caribe, porque nosotros decimos que lo estamos manejando todo súper bien, que lo tenemos todo controlado, etcétera. Ya tenemos 103 de ocupación en Santiago. Si pueden poner esa tabla, sería ideal, porque en esa tabla vemos cómo está República Dominicana en comparación con todas las islas del Caribe, que son muchas. Estamos, y inclusive nuestro vecino Haití, Puerto Rico, Haití, Cuba, Surinam, Jamaica, Guyana, son muchas. Bueno, pues señores, por primera vez estamos a la cabeza de una tabla, a la cabeza de un estudio. Tenemos, por supuesto, 1.400, en el día de ayer era 971 personas fallecidas, eso fue ayer, porque ya hoy estamos, si no ya en el 1.000, estábamos en el 999 esta mañana. 1.406 nuevos casos y 51.000 desde que empezó la pandemia, casi 60.000, ahí está la tabla. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vemos que las pruebas que se han hecho en República Dominicana son 209.000 pruebas en total, y que el segundo país, Puerto Rico, que apenas tiene 178 personas fallecidas y 333 nuevos casos en comparación con los 1.400 de ese día de nosotros, han hecho 464.073 pruebas. El Y por doble ahí que la que hemos sigue, hecho nosotros. exacto, y por ahí sigue Haití. Claro, nadie va a Haití, mucha gente dice, ellos no se contagiaron porque no llegaron personas de fuera. Bueno, pero también en Haití se han hecho muchísimo menos pruebas que aquí. Exacto. Haití tiene 27 casos, 146 muertos. ¿Y cuántas pruebas se han hecho? 15.000. Por supuesto, ahí no se puede detectar lo que pasa. Cuba tiene 87 personas fallecidas, un nuevo caso en ese día y 223.000 pruebas más que nosotros. Y por ahí seguimos, señores, todo el mundo tiene 600, en total de fallecidos. Son 87, 29, 10, 19, 6, 15, 1, 14, 9, no casos nuevos, todas las islas. Y yo voy a decir algo, todas son islas que dependen del turismo. Nosotros aquí al principio estuvimos diciendo, ¿por qué no cierran los vuelos de los lugares donde hay brotes importantes en este momento? En aquel entonces hablábamos en marzo de Italia, España, que estaba empezando. Hasta que el aeropuerto de Barajas no se cerró, aquí no dejó de venir un vuelo y siguieron viniendo. Entonces, claro, no fue que nosotros cerramos, es que ellos todos cerraron. Correcto. Entonces teníamos que cerrar. Cuando nosotros veíamos esa tabla de JetBlue que decía ni Aruba, ni Surinam, ni Bahamas reciben de aquí, ni de aquí, ni de aquí, solo República Dominicana en Punta Cana y en Santo Domingo. Dejamos que entraran. No es que son más educados los isleños de todas esas islas, los habitantes, es que han sido proactivos, se han puesto delante de la pandemia en todo momento. Y nosotros seguimos siendo reactivos, porque lo que está pasando ahora tenía que haberse programado con tiempo. No me vengan a decir que no contaban con la astucia de la naturaleza del dominicano, porque todos sabemos cómo somos los dominicanos y hemos visto lo que ha pasado en todas partes. Y sabemos las carencias también que tenemos en el sistema sanitario y desde hace mucho Además. tiempo deuda social. Bueno, otro tema importante que hay que comentar en Sí. el día de hoy son las nuevas designaciones de Luis Abinader en su gabinete. Y son las 8:20, o sea que lo tenemos que hacer Sí, rapidito. algunos muy Son esperados. El Ministerio de Turismo para David Collado,
es tal vez el anuncio más importante de la noche de hoy, sobre todo porque habían sonado otros nombres también para el Ministerio de Turismo. Y se había hecho solicitud por parte del sector hotelero de que fuera una persona ligada a ese sector, y David Collado no ha estado precisamente ligado a ese sector, hubo mucha especulación, por eso a algunas personas les sorprendió la designación que hiciera el presidente electo para poder concretarla el próximo 16 de agosto. Se anunciaron varios viceministerios del Ministerio de Turismo. Del Ministerio de Turismo. Vamos a comentar rápidamente sobre esa designación. En mi caso particular, que llevamos ya 40 años siguiendo el turismo y ligada durante más de 27 años a través de matrimonio, yo pedía lo mismo que el sector turístico, que fuera, dada la crisis mundial que se encuentra el turismo y que no nos vamos a recuperar este año y posiblemente ni siquiera a principios de año, porque hay que tomar en cuenta la situación económica que están los países emisores de turistas, la clase media, que es la que se planifica con tiempo. Entonces, que nombraran a una persona que tuviera mucha experiencia, que tuviera muchos contactos internacionales y que tuviera la capacidad de reinventar nuestra oferta turística, porque ahora vamos a tener que reinventarnos, todos, empresas, personas, países, en fin. Esa es nuestra principal fuente de ingresos en República Dominicana y no podíamos darnos el lujo de no tener a alguien en este momento que fuera un experto. Pero conociendo a David, que es una persona humilde, que es una persona muy trabajadora, muy inteligente y que está asesorada, bien asesorada, sabemos que va a contar con un grupo de verdaderos expertos y técnicos en el sector para realmente echar hacia adelante este país poco a poco y sacarlo del hoyo en que naturalmente la pandemia y un punto interesante, que luego de hacer pública esta designación, el presidente electo también dijo que él iba a comandar el gabinete de turismo del próximo gobierno. Inmediatamente anunció que él lo iba a comandar y tenía como asesor principal a Joel Santos, que sí es una persona que también está ligada al sector turístico, o sea que le va a dar una preponderancia y se va a involucrar él mismo. Otro anuncio importante que no puedo dejar de mencionar en segundos es que ha anunciado la eliminación de la OISOR. Fantástico. Y eso es sumamente importante, porque sobre todo para nosotros que sometimos hace 3 años un proyecto de reorganización de la administración pública, donde planteamos la eliminación de algunas instituciones, incluyendo esta. Tengo que decir que esta no va a ser la única institución que va a ser eliminada o fusionada. Él ha anunciado esta en primera instancia porque hoy también se hizo la designación del ministro de Obras Públicas, que es Deligne Ascensión. Deligne Ascensión es secretario de Organización del Partido Revolucionario Moderno y del comando de campaña de Luis Abinader desde principios. O sea que es una persona muy capaz, muy leal y es un buen anuncio. Seguirán los anuncios de las instituciones. Hay que eliminarlas todas. Eliminadas. Toda institución que duplique funciones debe ser eliminada. Eso solo sirve para abultar el presupuesto, la nómina e históricamente lo hizo también para negocios muy poco transparentes. Pocket money del gobierno. Vendrán otras también. Por fin. Bueno, hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos a doña Milagros Ortiz Bosch con nosotros, que está esperándonos, ya terminó su programa de radio y la tendremos desde Zoom. Ya volvemos, señores.